Fijaros con qué concepto tan interesantísimo ha terminado Mario. Y el ingeniero informático, que sepáis que los informáticos no trabajamos con máquinas, los informáticos trabajamos con personas. Eso es la parte más importante de nuestro trabajo y que algunos no lo tienen presente, y es así, ¿vale? Bien, vamos a continuar con los aspectos cada vez más técnicos de nuestras ponencias, ¿vale? A las 11:15, perdón, tenemos una pausa para café, vamos bien de tiempo, ¿vale? A las 12 continuaremos, y ya veis que hemos empezado por una psicóloga, especialista en neurociencia. Hemos continuado con un ingeniero informático que también es especialista en neurociencia, y vamos a adentrarnos cada vez en planteamientos más técnicos que seguiremos desarrollando, ¿vale? Partimos de una definición canónica, una definición ontológica sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Y partimos de una definición base: la realización de sistemas informáticos con un comportamiento que en el ser humano calificamos como inteligente. Eso es inteligencia artificial. ¿Y por qué todos acordamos que eso es inteligencia artificial? Porque hay un señor, Alan Turing, que os sonará a muchos, que en el año 1950 escribió un artículo fundacional, que es el artículo Maquinaria computacional e inteligencia. Os animo a todos a que en Internet localicéis ese artículo, que está traducido al español. Maquinaria computacional e inteligencia. Ese artículo, que como dije se publicó en la revista Mint en 1950, fue el de mayor impacto. La revista Mint, que se sigue editando por la Oxford University Press, es una revista de filosofía. Y diréis, ahí va, filosofía. Es que la filosofía, la ciencia, la tecnología, la informática están muy enraizadas y entroncadas. Claude Shannon, todo eso sonará. Claude Shannon, el padre de la teoría de la información. Alan Turing, el propio. Bertrand Russell, Konrad Zuse, John von Neumann. O sea, puedo empezar a citar muchísimos ejemplos de prohombres, figuras totalmente fundacionales en el ámbito de la informática, de la inteligencia artificial, que tienen una vinculación directa con la filosofía, ¿vale? Bien, la evolución de esa inteligencia artificial fundacional nos llevó al tratamiento automatizado de la información como fuente de conocimiento, ¿vale? Este tratamiento automatizado de la información se consigue mediante artefactos cognitivos. Perdón. Estos artefactos cognitivos son propios de arquitecturas cognitivas, ¿vale? Lo que hemos hablado un poquito ya de arquitecturas cognitivas, ¿vale? Estos artefactos pueden apoyarse en el nuevo paradigma de estructura de datos y de programación basada en grafos de conocimiento. Nuevo concepto, grafos de conocimiento. Y un grafo de conocimiento no es sino una estructura matemática computable por máquinas, es decir, decidible, y que está en el corazón del programa de inteligencia artificial semántica. Y adentramos otro campo de conocimiento, de la inteligencia artificial semántica. Para hablar sobre estos artefactos cognitivos y sobre grafos de conocimiento, contamos con Ricardo Alonso Maturana. Ricardo Alonso Maturana es licenciado en Filosofía Pura por Deusto, es doctor en Sociología y es el CEO de la empresa NOS. En NOS desarrollan artefactos que trabajan precisamente con grafos de conocimiento y nos va a explicar Ricardo, qué es esto de los grafos de conocimiento. Os dejo con él. Gracias por la amable introducción. Venimos de la inteligencia artificial general, que es un propósito extraordinario, y los humanos necesitamos grandes propósitos para conseguir grandes cosas, y yo voy a intentar bajar el balón un poquito más a tierra, porque voy a hablar de lo que hacemos nosotros y de cómo conseguimos hacer lo que hacemos. Cuando Javier se puso en contacto conmigo y Juan para proponerme esto, nosotros hablábamos de que construíamos inteligencia artificial que es capaz de trabajar con las personas en un marco de sentido común. Esta es nuestra propuesta de mercado. Inteligencia artificial con sentido común es un moto de la inteligencia artificial, no es algo nuevo, pero tiene que ver con algo que conecta a las personas con las máquinas de un modo real. Y tenéis que pensar en algo
como isomórfico. Tenemos un conjunto de algo en un lado, un conjunto de algo en otro lado, y las cosas que están en un lado y en otro se conectan. Esa sería una definición técnica de sentido común. El modo en el que vosotros entendéis que el sentido común funciona es porque os conecta con otras personas sin tener que discutir mucho sobre de lo que se trata. Este es el sentido común. En principio, tenemos dos grandes programas de inteligencia artificial. Un programa que llamamos estadístico, que es lo que actualmente se llama inteligencia artificial, o lo que mayoritariamente la gente entiende por inteligencia artificial, que esencialmente busca patrones en cantidades enormes de datos. Y un programa semántico, que es lo que se llama inteligencia artificial en los orígenes, que tiene su punto fundacional a finales de los 50, que lo que intenta es construir máquinas que nos entiendan y que, por tanto, incorporen nuestra dimensión simbólica. Cuando ha estado hablando Mario aquí, a mí lo que me llamó la atención, es verdad que no sabemos lo que es la inteligencia subjetiva, es verdad que todos vivimos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, que alcanzamos a los demás a través de las palabras, alcanzamos el mundo también a través de las palabras, nos lo representamos a través de las palabras, que es algo mágico. Que yo diga casa, C-A-S-A, y que todo el mundo construya una imagen común, esto es algo que es tan milagroso, en cierto modo, y tan difícil de emular, que es un programa de inteligencia muy complejo, evidentemente, pero que se aproxima mucho más a lo que somos nosotros. Y yo os voy a poner un ejemplo para establecer el campo de juego y luego ya os cuento la historia que tengo. Imaginaos la siguiente situación, y es para establecer los dos programas y su diferente aproximación al mundo. Y supongo que todos habéis utilizado ChatGPT. Luego tengo algunas preguntas que he hecho a ChatGPT para que veáis cuánto de listo, de inteligente o de comprensivo es con relación al mundo que nosotros vivimos. Vosotros imaginaos lo siguiente. Quedáis con un amigo o con una amiga en un bar, llegáis 5 minutos tarde y ese amigo o esa amiga va con otro amigo o amiga que no conocéis y se están tomando un gin tonic. Entonces tu amigo te presenta, ¿no? Pues mira, he venido con este es tal, estupendo. Y entonces tú le preguntas a esta nueva persona que conoces a través de este amigo, oye, ¿cuáles han sido tus últimas 20.000 consumiciones? Y te dice, hombre, pues ¿para qué me preguntas esto? Pues para saber qué te gusta. Para saber qué te gusta solamente tienes que reconocer que esa entidad es una persona que está relacionada con otra entidad que es un gin tonic, y entonces el contexto te dice que lo que le gustan son los gin tonics, probablemente, porque nadie toma algo que no le gusta. La inteligencia humana funciona generalmente en contextos con muy poca información y donde se interpreta correctamente el contexto, es decir, se reconoce el conjunto de entidades que hacen al caso y se toma una decisión a propósito de ellas. No necesitamos enormes cantidades de datos, gigantescas cantidades de datos para tomar decisiones, afortunadamente. Y generalmente nosotros tenemos que ser inteligentes a una vuelta. No tenemos dos veces para hacer algo, o para tomar una decisión, o para tomar una decisión en cualquier contexto. Bueno, pues la inteligencia artificial semántica trata justamente de emular esta capacidad humana, que consiste en tomar decisiones reconociendo el contexto en el que ocurren las cosas. Este es el marco general. ¿Eso significa que el programa estadístico no sea útil? Claro que es útil. Muchos de nuestros recursos están en textos que no tienen estructura. Esos textos los podemos leer con Machine Learning, por supuesto, con NLP, reconocer de manera probable las entidades, pero lo fundamental es después consolidarlas en un grafo. Y esto es lo que os voy a contar. ¿Qué es un grafo de conocimiento? ¿Y por qué un grafo de conocimiento se aproxima muy remotamente, pero se aproxima a algo que está en vuestro cerebro? Y que no sé cómo está en vuestro cerebro, Mario lo sabrá mejor que yo, ¿no? Pero el mundo de vuestro cerebro está compuesto de entidades. Vosotros reconocéis a las personas y las distinguís. Sabéis que esta persona se llama Ana y aquel se llama Juan. Eso es distinguir. Lo hacéis porque tenéis un sistema de categorías implícito, de clases implícito. Una persona nace y eventualmente fallece, tiene una profesión, tiene un género, vive en un lugar, pero, por ejemplo, una ciudad tiene una superficie y una población, no tiene los mismos atributos. Ese sistema de clases implícito os permite reconocer las entidades del mundo y operar con ellas. La inteligencia artificial semántica trata justamente de eso, de cómo generamos ese sistema implícito de clases para que las máquinas en su universo
que esencialmente es un universo de recursos digitales, que tiene textos y que tiene fotos, sea capaz de operar como hacemos nosotros. Y por tanto, podamos preguntarle del mismo modo en el que nosotros le preguntaríamos a cualquiera. Por ejemplo, al Museo del Prado, oye, ¿qué cuadros tienes que contengan ninfas del siglo XVII en la escuela española? ¿O qué batallas navales se pintaron en el siglo XVI? ¿O qué artistas han pintado a San Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Y que te responda, porque distingue lo que es una obra de arte, sabe que San Jerónimo es un santo, y entonces te puede responder. Pero no porque va buscando en el conjunto de sus contenidos de un modo diferente a como lo harías tú, ¿no? Sino reconociendo las entidades. Bueno, pues de esto quiero hablar, ¿no? Y la segunda cuestión que yo os preguntaría es, ¿qué entendéis por conciencia? ¿Alguien tiene una idea clara de lo que es conciencia? Si os preguntaran qué es conciencia, ¿qué diríais vosotros? ¿Alguien se atreve a decir algo aquí, en público? ¿Cuál es la primera idea de conciencia que os viene a la cabeza? Jope. Ya veo que nadie quiere decir. Yo diría que la idea de conciencia que nos viene a la cabeza de manera inmediata es la conciencia de uno mismo. Uno es consciente cuando sabe que es uno mismo, ¿no? ¿Os diríais que esto es así o no? ¿Os parece muy exagerado? ¿Eh? Sí, en cierto modo la conciencia es autoconciencia. Esto ya lo dijo Descartes, ¿no? Yo sé que existo porque pienso. Este modo, digamos, fundacional de la conciencia como autoconciencia es Descartes. Yo no creo que podamos construir de momento máquinas cartesianas. Máquinas que sepan que están viendo el Museo del Prado y que están viendo las meninas y que sean sujetos que digan de sí mismos, caramba, estoy viendo las meninas como me gustan. Esto no lo veo. Esto es una máquina cartesiana. Pero yo diría que una lombriz también es consciente, y una mosca del vinagre también. Hay otra conciencia, y es la conciencia que permite construir una imagen del mundo y comportarse adecuadamente en función de esa imagen. Y eso lo compartimos con todos los seres vivos, entiendo, o con la mayor parte de los seres vivos. En esa conciencia, que es la conciencia del mundo, que es la conciencia de lo que nos rodea, sea cual sea el mundo de una lombriz o de una mosca del vinagre, en esa conciencia lo fundamental es que se produce una imagen del mundo, que construimos una imagen del mundo. Y creo que cualquier ser vivo construye imágenes del mundo. Yo no soy neurocientífico ni biólogo, pero entiendo que se comportan todos adecuadamente en función de estímulos. Procesan estímulos y se comportan. De la inteligencia artificial que estamos hablando, que es la que emula nuestra conciencia humana del mundo, no la autoconciencia que tenemos del mundo, sino la conciencia del mundo, es de lo que hablo aquí, de la inteligencia artificial semántica. Y esa inteligencia artificial semántica tiene dos condiciones. Hemos de construir un artefacto con ingeniería, se llama ingeniería ontológica, y en nuestro caso cognitiva, que permita construir el conjunto de clases implícita que nos permite distinguir el mundo, una persona de otra persona y saber que es una persona, una ciudad de otra, un lugar de otro, un evento de otro, etcétera, que nos permite reconocer las entidades del mundo, personas, lugares, organizaciones, eventos, todo lo que queráis. Eso se llama una ontología, por tanto eso es la mente de la máquina, y después hemos de poblarla con individuos del mundo, exactamente igual que vuestro mundo está lleno de personas reales, lugares reales, organizaciones reales, relacionados de cierta manera. Este es el juego. Una vez que tenemos las dos cosas, es decir, tenemos una ontología que nos permite unificar la información en un grafo de conocimiento, podemos computar o calcular. Es que ahora hemos vuelto a la palabra computadora, afortunadamente, porque todo es cálculo. Y eso lo hacemos con una lógica, que se llama lógica de primer orden. Lo citaba Bertrand Russell, la lógica de primer orden. De momento, hasta donde yo sé, igual Mario me contradice, para razonar necesitamos lógica de primer orden. Para razonar. Con aprendizaje automático no podemos razonar. Para razonar, es decir, para crear nuevas proposiciones a partir de proposiciones que existan, necesitamos lógica de primer orden. Y con esto voy a acabar la introducción y creo que casi ya la charla, aunque os voy a enseñar un montón de cosas. Esa es una condición necesaria para construir artefactos artificialmente inteligentes.
Prefiero hablar de artefactos artificialmente inteligentes que de inteligencia artificial. Artefactos artificialmente inteligentes es que lo parecen, es que emulan algunas cosas que pueden ser inteligentes, y luego veré cuáles son. Las tres condiciones para que un artefacto sea artificialmente inteligente son las siguientes. Uno, que reconozca entidades y sus relaciones. Por ejemplo, que reconozca que Ricardo está en la Universidad de La Rioja. Ricardo es una entidad, Universidad de La Rioja es una entidad, Ricardo de la clase persona, Universidad de la clase de instituciones educativas, está aquí. Esto es una proposición predicativa enlazada. Técnicamente es un nodo, un arco y un nodo que se puede computar. Y es la unidad mínima de un grafo. Un grafo son muchos triples en un churro así. La segunda condición, por tanto, esa es una condición que nosotros llamamos wittgensteiniana. Ya sabéis que Wittgenstein fue un filósofo que escribió un libro muy importante, el Tractatus Lógico-Filosóficos en 1919, alumno de Bertrand Russell, por cierto. Y la primera proposición del Tractatus dice: el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas, siendo un hecho una relación entre una cosa y otra cosa. Eso es un hecho. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la máquina es reconocer hechos. Las meninas están en el Prado, el Guggenheim está en Bilbao, Juan está casado con Ana, etc., ¿no? Y el mundo se puede representar con ese tipo de estructuras tan sencillas, que son como las duplas de nuestro código genético. Puedes poner un enorme churro de ese tipo y entonces ocurren cosas. La segunda condición es que la máquina tiene que ser capaz de generar proposiciones que no ha oído nunca, lo cual no se hace con Machine Learning. ¿Qué significa esto? Que tiene que deducir cosas de la realidad, que es como nosotros generamos conocimiento. Las meninas están en la sala X, la sala X está en el Prado está en Madrid. Si yo os preguntara, ¿las meninas están en Sevilla?, ¿tendría algún tipo de sentido para vosotros esta pregunta? ¿En qué ciudad están las meninas? De esas tres proposiciones se deduce que está en Madrid, que las meninas están en la ciudad de Madrid, que es donde está el Prado, que es donde está la sala X, donde está, ¿no? Esa proposición, las meninas están en Madrid, la puedes generar con una inferencia, y solo puedes hacer inferencias con lógica de primer orden. Y la tercera condición para que una máquina sea artificialmente inteligente es que aprenda. Que aprenda. ¿Y qué significa que aprende? Que va incorporando nuevas relaciones al conjunto de entidades del mundo que maneja. Nuevas relaciones. ¿Cómo habitualmente los humanos incorporamos nuevas relaciones al mundo que manejamos? Pues lo incorporamos de la siguiente manera. Se encuentra Ana con Juan. Hombre, Juan, hace mucho tiempo que no te veo. Sí, porque es que he estado no sé dónde, trabajando en Palencia, justamente. ¡Qué sitio para trabajar en Palencia! ¡Cómo me encanta esa ciudad!, etcétera, ¿no? Y dice, pues mira, he estado trabajando en la Administración Pública de Palencia y en este servicio. Ah, pues no me digas, pero si yo tengo a mi primo ahí. Te dice Ana a Juan, le dice Ana a Juan. ¿Y cómo se llama?, le dice Juan a Ana. Pues se llama tal. Caramba, pero si ha sido mi compañero durante todos estos años. Eso técnicamente se llama link data, enlazar entidades con entidades. Las entidades pueden estar en un sitio y en otra base de conocimiento puede estar la misma entidad, con otras relaciones. Si incorporamos las relaciones de esta segunda entidad a la primera, yo he aprendido. He aprendido, por ejemplo, que mi primo, al cual le conozco menos de lo que creo, es aficionadísimo al tango, porque resulta que hemos coincidido en una escuela de tango. Eso se llama link data, técnicamente. Y para eso hace falta que la máquina maneje entidades. Y una entidad es, en Internet, un identificador único. Que yo tenga una URI, que Javier tenga una URI. Si Javier tiene una URI en esta base de conocimiento y la misma en esta base de conocimiento, el conocimiento relacionado con Javier en esta segunda base lo puedo traer a la primera base de conocimiento. Y ir aprendiendo. El grafo va creciendo exactamente igual que crece vuestro cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha de nuestra información no tiene estructura. Y eso por una razón muy sencilla, porque la hemos creado para nosotros, no para las máquinas. Nosotros no escribimos para las máquinas, hemos escrito para nosotros. Descartes no escribió para las máquinas. Y los periodistas que hacen el periódico escriben un CMS y escriben texto para que lo lean las personas.
Es verdad que las máquinas son muy buenas distribuyendo todo esto, pero el hecho cierto es que estamos construyendo constantemente textos, y me da igual que sean diálogos, para nosotros. Lo cual es completamente lógico, por cierto. Es completamente lógico. Porque ¿para qué hacemos algo si no es para nosotros? Incluida la tecnología de inteligencia artificial, que no es para que nos suplante, sino para que nos propulse hacia alguna parte, ¿no? Para ser más nosotros de lo que éramos. Cuando nosotros no tenemos, o cuando no disponemos de textos que estén estructurados, es decir, que estén en base de datos, esto es más complicado, porque tenemos que leerlos. Y lo leemos utilizando NLP, procesamiento de neurología natural, muchas veces utilizando redes neuronales, utilizando aprendizaje profundo o aprendizaje automático. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hacemos esto, el resultado de todo ello es probable, te dice la máquina, esta persona probablemente, este literal, esta secuencia de caracteres, probablemente es una persona. Este otro literal probablemente es una ciudad, pero no lo sabe. Para que lo sepa, lo tienes que consolidar, integrar predicativamente en un grafo de conocimiento. Y con esto, que prácticamente es todo lo que tenía que decir, voy a pasar a haceros unas pequeñas demostraciones, que creo que es lo que puede ilustrar esto. Tengo aquí un montón de cosas, pero lo primero que quería deciros era lo siguiente. Esta es nuestra web, luego iré a ella en algún momento. Vamos a leer una noticia del país. Vamos a leer una noticia del país, que es esta noticia de deportes. Federer, Nadal, una declaración de amor. Dos tenistas que llevan casi 20 años dando un recital de golpes dentro de la pista. Ofrecieron el último demoledor fuera de ella, tal. Pues una noticia del país normal y corriente. Y la voy a copiar y la voy a leer con una aplicación de IBM que seguramente todos conocéis, que se llama Watson IBM. Sabéis que IBM en el año 92 hizo Deep Blue y el modo de promocionarlo fue hacerlo jugar con Kasparov. Y le ganó a Kasparov. Bueno, no lo sé, dice Javier que con trampas, esto habría que verlo, ¿no? Y cuando lanzó Watson hace como 6 o 7 años quizás, ¿no? Lo hizo haciéndolo jugar en un concurso de la tele. Yo no conozco el juego, os lo digo, si lo conoce alguien, que se llama Jeopardy, ¿no? O Jeopardy o algo parecido. Que es un juego que es más contextual, más complejo, en fin, que tienes que comportarte de cierta manera, y también ganó. Este fue el modo de decir que estaba creando una inteligencia artificial que dice que tiene un corazón semántico, pero ahora veremos que quizá no es tanto, ¿no? Entonces, si yo le digo a Google, a IBM Watson, que analice esta URL y que me extraiga las entidades, que es lo que está haciendo ahora, fijaros qué cosa más curiosa. Me dice, Roger Federer, con una confianza de 1, es una persona. Nadal, con una confianza de 1, es una persona. Pero amigos, Federer, con una confianza de 1 también, es otra persona. Es otra persona. Y aquí tenéis cosas muy... La Laver Cup es una organización. Rafael Nadal, de nuevo, ¿no? Antes nos había, os acordáis, ¿no? Nos había dicho que Nadal era una persona, pero aquí tenemos a otra persona que es Rafael Nadal. Imaginaos que en vuestro mundo, cuando vierais a una persona de frente, no fuera la misma persona que cuando la veis de perfil, o cuando la veis en la universidad es una persona, pero cuando la ves en el espolón es otra persona. Pues sería ingobernable vuestro mundo, sería un mundo sin entidades, o sea, un mundo de pura actualidad donde veríais cosas, pero no sabríais qué son. Una de las cosas que tiene vuestro mundo es esa continuidad de lo que existe. Lo que existe es lo mismo en cualquier momento, y esto, que parece sencillísimo, es muy complejo, es una... Bueno, lo ha dicho muy bien antes Mario, creo, ¿no? Bueno, vamos a leer, esta es una máquina nuestra que la pusimos en internet y le llamamos, esto es un pequeño chiste que nos hemos permitido, no Sherlock. Como el otro se llama Watson, pero no era por el Dr. Watson, era por el fundador de IBM, que ya sabéis que nació en Nueva York, y IBM tiene 7 grandes laboratorios por el mundo.
Y entonces primero, el original, el denominador se llama Watson en honor del fundador. Pero nosotros dijimos, bueno, es que realmente no es muy inteligente una máquina que solo nos dice de manera probable que este literal puede ser una persona. Entonces le llamamos, entonces le vamos a decir a Sherlock, espero que no me decepcione, que nos lea esta imagen. Bueno, y aquí tenéis a Roger Federer, aquí a la derecha. Aquí hemos puesto solamente algunos atributos y esto no es una base de conocimiento que tengamos actualizada, simplemente nació en tal fecha y es suizo, ¿no? Fijaros que Federer es Federer cuando es Federer y es Federer cuando es Roger Federer. Es el mismo Roger Federer y además es... Pero Londres es una ciudad y es esta ciudad que tiene una superficie, una elevación, etcétera, ¿no? No sé si estará por ahí Nadal y Rafael Nadal. Aquí tenéis a Nadal y Rafael estará en algún sitio, supongo, ¿no? Aquí lo tienes. Es la misma persona. Una máquina tiene que reconocer entidades para poder empezar a pensar con ella en un marco de sentido común. No tiene que reconocer solamente literales de una manera probable. Y esta es una diferencia absolutamente esencial. Bueno, aquí tenéis a Roger Federer y ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos dado la URI de Wikidata de Wikipedia. Es esta URI, este es un identificador único para Roger Federer que nos permite saber de Roger Federer en todas partes. Y tiene un montón de textos. Está 22 veces en el texto, es una persona del subtipo tenista. Esto es lo que sabe la máquina esta. Sherlock sabe, este artefacto cognitivo sabe que este es un tenista. Perdón, es una persona del subtipo tenista. Pero para ser tenista tienes que ser persona. Esta es una condición que tienes que satisfacer antes, ¿no? Y en el texto está como Roger Federer, como Federer y como Roger. Me gustaría verlo como Roger, ¿no? Mira, y también está Rafa como Rafa. Y sigue siendo Rafa Nadal. Bueno, no sé si con esto he conseguido explicar el primer punto. ¿Y qué significa reconocer entidades? ¿Cómo reconocemos entidades? Esto es muy, muy importante porque, claro, los textos son libres y necesitamos entidades. En el año 2007 se lanzó un proyecto que originalmente fue un proyecto europeo lanzado por Søren Auer que se llama en castellano DBpedia. DBpedia originalmente lo que trató es de convertir la Wikipedia que estábamos escribiendo los humanos en una enciclopedia interpretable por máquinas. En una enciclopedia interpretable por máquinas. Si nosotros conseguíamos meter en una máquina todo lo que sabe Wikipedia, razonablemente podríamos saber de muchas cosas y aprender de muchas cosas. Y la máquina podría trabajar con nosotros en el marco de un sentido común si distinguía las entidades de Wikipedia. Le podría preguntar por tenistas, por Rafa Nadal, por quien fuera, ¿no? Y me podría responder. Bueno, este fue el propósito original de DBpedia, 2007, y sigue siendo su propósito actualmente. DBpedia está mantenido por un conjunto de miembros, que los tengo aquí. Estamos construyendo un gran grafo de conocimiento de propósito general, pero también hay grafos de conocimiento de propósitos específicos que tienen ontologías específicas. Pero exactamente igual que en vuestro mundo, un grafo de propósito general no es la suma del conocimiento especializado. Y esto es súper importante, súper importante. No necesitáis, para andar por el mundo razonablemente, ser especialistas en 10.000 cosas sumadas. Y de hecho, os conducís por el mundo bastante razonablemente sabiendo en general cosas. Y luego el conocimiento especializado tiene sus despliegues que son específicos, pero una cosa no es la suma de la otra, son dos cosas cualitativamente distintas. Bueno, os decía que este es un proyecto que nace, es un proyecto europeo, que nace en el año 2007 y que tiene una fundación que lo mantiene, y estos son los miembros, estos somos los miembros de DBpedia, entre los cuales estamos nosotros, que somos la única empresa española que estamos construyendo o colaborando en la construcción de este gran grafo unificado, donde ya no solamente tenemos, ahora ya no solamente tenemos las entidades de Wikipedia, hemos ido incorporando geonames, bueno, otro montón de datasets
que hablan de otras cosas, de lugares, de topografía, de proteínas, en fin, ahora os enseñaré, ¿no? Está el Fraunhofer, que conocéis que es un centro tecnológico muy grande, el más grande de Europa probablemente. De aquí ha salido MP3, MP4, cosas de este estilo que conocéis. El Fichte Karlsruhe, que es un centro de tecnología muy reconocido también. Fijaos que este proyecto tenía un proyecto hermano en Estados Unidos que se llamaba Freebase. Freebase fue promovido por una empresa que se llama MetaWeb. Y, perdón, MetaWeb, disculpadme porque me estoy colando. MetaWeb fue comprada por Google el 16 de julio de 2010. Google compró MetaWeb y su base de conocimiento Freebase, que era una base de conocimiento equivalente a DBpedia. Esta base de conocimiento es la que utilizó Google para hacer su grafo de conocimiento. Google ha construido un gran grafo de conocimiento que usa internamente. Bueno, aquí tenéis las noticias, ¿no? Google adquiere MetaWeb avanzando hacia la web semántica. Freebase, que es la base de conocimiento, que es la que compró Google, os cuenta cómo era. En fin, el grafo de conocimiento de Google. Y aquí tenéis un API que Google expone para que podáis utilizar su grafo de conocimiento. No todo su grafo de conocimiento, pero en Google vosotros sois una entidad. Sois una entidad de la cual se puede predicar todo lo que hagáis y a la cual se le puede preguntar de modos muy expresivos, como luego veréis. Pero no solamente Google construyó su grafo de conocimiento como base de su proyecto de inteligencia artificial, es que también lo ha hecho Freebase, también lo ha hecho Facebook, también lo ha hecho este sitio de compras tan... Amazon sí, también lo está haciendo. En fin, prácticamente todos están, luego tengo una diapositiva que os puedo enseñar, todos los grandes están construyendo grafos de conocimiento. Y esto yo creo que es un tema esencial, porque llevamos 14 años construyendo gigantescos grafos que son privados y muy pocos grafos que son públicos, aunque ahora veréis que los grafos de conocimiento están avanzando mucho. Me gustaría enseñaros esto, que es el gran proyecto que lanzó Tim Berners-Lee el año 2007. El autor del concepto de la web semántica es Tim Berners-Lee, que en el año 2001 hace un artículo en Scientific America que se llama Semantic Web, donde habla de grafos de conocimiento. Y en 2007 dice que el contenido de la web se puede enlazar, si tuviéramos una web de datos, datos con datos, para que generar una gran mente, y este es el proyecto de web semántica, que él lo entiende como link data, como datos enlazados, una web de datos enlazados. A partir de ese momento se empiezan a publicar datasets que se proponen y que solo aparecen en esta nube, que la podéis consultar también en texto, si están enlazados unos con otros. Es decir, si van creando utilidades de un sitio a otro sitio. Tenéis otras formulaciones de link data. Esta es la nube de Wikidata y esta es la nube de DBpedia, que, como dice Wikipedia, es la más interlinkada de todas las nubes que existen de datos estructurados. Por tanto, Europa está construyendo una gigantesca web de datos que podemos explotarla y que podemos explotarla para ser mejores. Y ahora os contaré algunas explotaciones, que es lo que quería contaros. Esta historia es una historia que continúa, porque ahora estamos creando las máquinas, las plataformas que permiten explotarlo, y nosotros trabajamos en ese campo. Nosotros hemos hecho una plataforma que es NOS Semantic AI Platform, lo tenéis aquí en nuestra web, que permite construir grafos de conocimiento a cualquiera. Requiere un esfuerzo, porque requieren una transformación de datos en datos estructurados que sean computables como un grafo de conocimiento. Tenemos la versión 5, que es la versión nueva de nuestra plataforma, que la presentamos en Semantic, que la presentamos en Viena el año pasado, en septiembre, y que permite que cualquiera pueda trabajar en la construcción de grafos de conocimiento. Y ahora sobre nuestra plataforma están ya trabajando grandes integradores en proyectos que generalmente son muy grandes. Tenemos un Graph Builder que permite configurar el grafo y sus explotaciones, y un developer, una application server para convertirlo en casi todo. En páginas web que tienen buscadores y formas de interrogación sofisticadas, pero también ahora en asistentes virtuales generativos. Y esta palabra quiero utilizarla con cierta propiedad. Yo tengo mis dudas de que
ChatGPT más allá del hype del marketing sea generativo, pero el generativo tiene un sentido que es chomskiano, es generar proposiciones que no han existido antes en el sujeto que las formula. Por tanto, somos open source, tenemos por supuesto servicios de pago, porque si no, no hay ninguna empresa que pueda vivir. Nosotros llevamos 20 años haciendo esto y tenemos un conjunto de proyectos muy importantes. En lugar de enseñaroslo luego, si queréis, paso muy rápido, a mí me gustaría enseñaros algunas cosas que se pueden hacer con un grafo de conocimiento para que veáis, por ejemplo, una utilidad educativa. Recientemente nosotros hemos hecho todo el proyecto para que veáis también una utilidad, ya que estamos en la Universidad de Investigación. Nosotros hemos hecho todo el proyecto Hércules, el sistema de gestión y publicación semántica de la Universidad Española, promovido por QETIC, que incluye el currículum del investigador, que permite pues, que le demos a un investigador todos sus artículos, le propongamos un sistema de enriquecimiento de sus artículos, los conectemos en un grafo por temas, por tópicos con otros artículos de otros investigadores, le digamos cuáles son sus grupos de investigación ideales para tal proyecto, para tal otro, etcétera, ¿no? Por poner. Pero voy a enseñaros una cosa que es muy sencilla, es Didactalia. Didactalia es un proyecto educativo que nosotros empezamos en 2010 como proyecto de demostración. Nosotros cuando empezamos a ir al mercado, en febrero de 2011, lanzamos nuestro motor de búsqueda y hicimos Didactalia. Hicimos Didactalia como podíamos haber hecho un buscador de casas rurales, de bodegas de Chacolí o de cualquier otra cosa, pero como nos interesaba la educación, pues entonces hicimos Didactalia. Recolectamos más de 100.000 recursos, los contextualizamos, pero voy a hacer solamente un viaje, hay muchos viajes posibles, pero voy a hacer solamente un viaje muy sencillo, ¿no? Si yo busco Descartes, bueno, aquí tenéis, podéis refinar, por supuesto, pero voy a coger este Descartes New Approach que subí yo. Esto era una red social. Como me interesa Descartes, como podéis ver, pues subí algunas cosas sobre Descartes, ¿no? Y esto era muy sencillo. Era un texto de una web muy antigua, por cierto, en HTML, no estaba hecha con nada, pero tenía un buen contenido. Nuestra máquina lo lee, ¿no? Pero para empezar, te propone unos contextos, ¿no? Pues aquí tienes Cogito ergo sum, 12 frases célebres de Descartes, temas de álgebra, porque ya sabéis que Descartes también es un matemático muy importante y quizá fundamental, algunas cosas, Descartes, meditaciones metafísicas, y puede ser lecciones sobre Descartes, pero reconoce, que es lo más importante, que ese texto trata de esta entidad Descartes, de la entidad Descartes, no del literal Descartes, que probablemente es una persona, no, sino de Descartes, que es una persona, subtipo filósofo del siglo XVII. Y aquí tenéis la entrada de Wikipedia de Descartes. Lo hemos puesto así para que se vea. Lo normal es que no lo pongamos, claro, pero esto es lo que hace la máquina. Y entonces dice, caramba, este Descartes, yo sé un poco de este Descartes, nos dice la máquina, ¿no? Y entonces construye una narración sobre Descartes. Una narración que incluye todas las relaciones de Descartes con todo lo que sabe Descartes. Y las tenéis aquí. Por ejemplo, con Arquímedes, ¿no? Fue influido por Arquímedes. ¿Y Arquímedes quién es este? Pues conocido por la ley de la palanca. Esta es una idea de Arquímedes, ¿no? O por su principio de Arquímedes. Por supuesto que podría ir aquí y saber en qué consiste esta ley de la palanca y irme a Wikipedia. Todo el mundo es esto, y vuestra cabeza es esto. Y los expertos tienen más cosas en la cabeza sobre un tema, pero no tantas sobre otros. O sea, en esto no nos diferenciamos tanto los humanos, ¿no? En esto consiste el saber, el ver las relaciones que existen entre las entidades del mundo. Esto es conocer. Por tanto, cuando hablamos de sentido común, es estas preguntas. Oye, ¿qué sabes sobre Descartes? Yo sé estas cosas sobre Descartes. Por ejemplo, que tiene una relación con Newton, al cual influyó. ¿Y este Newton quién era? Pues el científico. Puedo irme a la Wikipedia o puedo irme a la enciclopedia de Didactalia. Esta enciclopedia, este es otro juego. Tiene capas, ¿no? Y tiene muchas más capas, como podéis ver aquí. La capa de las artes escénicas, de la música, de la arquitectura, de las ciencias. Luego podemos jugar con estas capas. Pero Isaac Newton es filósofo, es científico y siempre damos un contexto histórico. Por ejemplo, fijaros, Felipe V de España o Carlos II de España eran los reyes que estaban gobernando el Imperio Español en aquella época cuando Isaac Newton formuló, y es un poco anterior a Voltaire, puedo ir abriendo, y entonces van apareciendo cada vez más cosas, o cerrando un poco, y aparecen cada vez menos. A ver que ahora lo habré perdido,
Voy a tener que refrescar porque esto es muy sensible y yo no soy tan... A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, es igual, me da igual uno que otro, ¿no? Aquí tengo, creo que estará un poquito más allá. Mira, aquí lo tengo, Isaac Newton. Vale, este Isaac Newton, ¿qué sabe la máquina de él? Bueno, pues me puede dar la entrada de Wikipedia. A través de DDpedia, como conoce la URI, pues va y me la trae, ¿no? Hay recursos de Didactalia, pero también puede traer vídeos de YouTube. Una pregunta a YouTube, depuramos para que sea este Newton y no sea otro Newton, y tiene su propio mapa conceptual al cual puede llegar. Y esto es un viaje casi infinito por el conocimiento. Podemos ir y podemos ir y podemos ir porque la máquina conoce y porque la máquina sabe. Os enseño una aplicación que hemos hecho aquí para el Gobierno de La Rioja. Hemos hecho el grafo de conocimiento de La Rioja, 26 bases de datos unificadas con 19 objetos de conocimiento. Un objeto de conocimiento es lo que la máquina maneja, un tipo, una clase, persona, artista, lo que queráis, ¿no? Entonces, ahora podéis buscar, ¿no? Imaginemos que buscamos mujer. Bueno, este es un buscador predictivo y tienes aquí, es posible que lo encuentres. Yo voy a preguntarles por el Centro Asesor de la Mujer. Puedo filtrar, pero tenéis, esto es lo que sale en todo, ¿no? Centro Asesor de la Mujer. Para que veáis lo que es la información, tengo aquí el Centro Asesor, las direcciones, el personal, el código de facturación, tengo normativa vinculada con el Centro Asesor de la Mujer, direcciones útiles, las entradas del BOR. Bueno, aquí hay mucha información que estamos manejando, exactamente 400.000 entradas del BOR, 70.000 entradas de contenidos web, 60.000 partidas presupuestarias, 10.000 acciones formativas, 8.000 noticias, 7.300 noticias, 5.000 direcciones útiles, publicaciones, normativa, centros, etcétera, etcétera. Todo enlazado en un grafo que va contándote todo, sobre las personas que están aquí, etcétera, ¿no? Bueno, este es el modo en el que podemos interrogar a la información de una manera que emula nuestras capacidades. Es verdad que nosotros somos mucho más flexibles preguntando a la información. Somos gente que pregunta y nos gusta conversar. Los buscadores son una forma un poco artificial de hacer ciertas cosas. En el Prado, por ejemplo, que tenemos este metabuscador tan bonito, el Prado son conversaciones, y esta es la idea fundamental de una inteligencia artificial que trabaja con nosotros en un marco de sentido común, y es que todos son conversaciones, pero vamos a ver conversaciones interesantes y otras bastante inútiles, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo el Ninfa, por ejemplo, ¿no? Y me dice, tengo 125 obras, porque sabe lo que es una obra de arte, esta máquina, el sistema implícito de clases, tengo entradas de la enciclopedia, voy a ver las obras de arte que son ninfas. Esto que estoy haciendo aquí es secuencial, pero lo podría haber hecho de una sola. Oye, quiero las obras de arte, las ninfas que estén en la escuela española y que sean de tema mitológico, por ejemplo, ¿no? O sea, que cuadros tiene la escuela española que tienen tema y que contienen ninfas y que además sean pintura, porque me interesa que la técnica sea pintura. Tenemos estas dos. Bueno, esto lo podía haber preguntado seguido. Oye, ¿qué cuadros que contengan ninfas de la escuela española que sean además pintura tienes aquí? Esto es la conversación. Cuando lo hacemos en forma de buscador, pues es una forma un poco artificial, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y podría seguir preguntando, oye, no, quiero la escuela española que incluya escenas mitológicas, pero además del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Pues estas, ¿no? Caramba, pues tenemos estos cuadros, más o menos interesantes, no lo sé, ¿no? Mira, tenemos uno que es la fragua de Vulcano, y aquí hemos metido toda la información del Prado sobre la fragua de Vulcano. Todo lo que hay sobre Vulcano está aquí. Y dinámicamente, es decir, el sistema reconoce lo que hay y lo va poniendo aquí. Y también hemos incorporado esta lectura aumentada para saber, pues, cosas sobre esto, ¿no? Sobre San Lorenzo del Escorial, sobre Velázquez. Esto lo hacemos con Sherlock, que es lo que os he dado antes. Es decir, que nos puede ayudar también a... Pero esto no es conversacional. Esto son cosas que hacemos con inteligencia artificial, semántica, reforzada con capacidades de aprendizaje automático y neural networks para extraer de manera probable, pero luego consolidar en un grafo las entidades, pero esto no es conversacional. Y ahora quiero entrar en los temas conversacionales, que yo creo que es un poco el fondo de la cuestión. Necesitamos que la inteligencia artificial sea ambiental.
sea ambiental. Y vamos hacia esto, hacia un ambiente que sea inteligente. Esto está como moto en las ciudades tienen que ser inteligentes, se supone que sabrán hacer cosas, también que sabrán decirnos cosas cuando paseamos por ellas. Podremos preguntar a las ciudades y ellas nos responderán sobre lo que son. Esta es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, podremos ir por una ciudad y preguntar qué tengo ahí delante, si se trata de una iglesia, qué restaurante de italiano que tenga menú del día tengo a menos de 200, 500 metros, o cuál es el más cercano. ¿En qué local puedo disfrutar de música en directo esta noche? ¿Cuál es la agenda de teatro de mañana? Según yo voy andando, ¿no? Y preguntando a una especie de Siri que sepa de la ciudad, pero que no sepa con Machine Learning, sino que sepa realmente que esto es una función de teatro, esto es un restaurante, esto es un menú, porque un restaurante tiene un menú y hay algunos que tienen un menú del día y otros que no lo tienen. Bueno, nosotros estamos construyendo, y ahora os lo enseñaré, lo que la prensa bilbaína, que siempre propende un poco la exageración, como es conocido por todo el mundo, ha llamado la Siri bilbaína, que es el grafo de conocimiento de Bilbao, que permitirá preguntar por cualquier cosa que esté en Bilbao y que pueda ser útil para... Y ahora os enseño. Y también estamos construyendo el asistente conversacional del Prado, que permite preguntas complejas que luego os mostraré. Pero antes quiero enseñaros una experiencia que he tenido con ChatGPT. Le he preguntado algunas cosas que son bastante sencillas y quiero compartir con vosotros esta experiencia para que veamos qué ocurre cuando alguien no reconoce la entidad. Y esto es muy importante. Le pregunté por los 100 arquitectos españoles más importantes del siglo XX y me dio 20. Deduje, era mi primera experiencia, entonces deduje que no daba para 100. Entonces le pregunté para 50 y sí que me los dio. Son todos arquitectos españoles importantes del siglo XX. Y acá es importante destacar que esta lista es subjetiva y que existen muchos otros arquitectos españoles importantes y reconocidos del siglo XX. Como es subjetivo, bueno, le pregunté los 75, aquí llega justo porque no le da tiempo a acabar la frase. Aquí ya es importante destacar, no caben más caracteres. Esto tiene esta limitación. Y entonces le digo, el 74 veis que es Luis Peña Ganchegui, ¿verdad? Oye, Luis Peña Ganchegui, ¿cuáles fueron los alumnos de Luis Peña Ganchegui? Yo di por hecho que Luis Peña Ganchegui fue profesor en alguna escuela de arquitectura. No tenía ni idea, la verdad. Y me dice, bueno, Luis Peña Ganchegui fue un arquitecto español que tuvo una gran influencia en la arquitectura vasca. Algunos de sus alumnos más destacados son estos. Estos arquitectos han desarrollado importante trayectoria profesional, tanto en España como en extranjera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los de Francisco Mangado? A este sí que le conocía, porque este es de Navarra. Francisco Mangado es un arquitecto español que ha desarrollado una... y me da 10, otros 10, ¿no? Y le digo, y el último es este. ¿Por quién ha sido influido el arquitecto Pérez Herreras? Bueno, pues por todo el mundo, obvio, ¿no? Le Corbusier, Mies van der Rohe, bueno, todos los arquitectos han sido influidos por estos, ¿no? ¿Qué alumnos ha tenido Jesús Marino Pascual? Que este es amigo y que sabéis que tiene justamente aquí el estudio de arquitectura, enfrente de esto. Y me da estos, ¿no? Y entonces le escribo un WhatsApp a Jesús. Le digo, oye Jesús, vamos a ver, un segundo. Le digo, oye Jesús, querido Jesús, te escribo esto, estoy probando chat GPT-3, me interesa la arquitectura por razones, etc. Y le he preguntado por tus alumnos y me ha dado la siguiente lista. ¿Te parece grosso modo correcta? Y me escribe, hola Ricardo, creo que te has confundido, yo no tengo alumnos. Yo no tengo alumnos estables. Y solo, en todo caso, alguno conozco de la conferencia. De esta lista me suena algún nombre, pero solo eso. Un abrazo. Podéis preguntarle lo que queráis, y os va a dar una respuesta. Entonces, el asunto es serio, porque, y esta es una diferencia importante, esta era la presentación que os iba a hacer, pero no os la voy a hacer ya. Voy a ir a la última diapo, y luego voy a hacer un pequeño y muy rápido retroceso. Ahí va. ¿Y les dejamos tomar un café? Sí. Si les parece, no, tampoco hay que... A mí me parece que hay un tema fundamental, y lo acabo, y si queréis acabo esto. Se iba a hablar un poco de asistentes conversacionales de mundo abierto, pero si no hay tiempo lo dejamos para otra ocasión.
Tenemos que avanzar. Está convergiendo la inteligencia artificial semántica o simbólica con la inteligencia artificial estadística o probabilística. Y yo creo que tenemos que avanzar por el camino de construir máquinas cada vez más conscientes del mundo, no conscientes de sí mismas, evidentemente, ¿no? Pero para avanzar por este camino se hace necesario mejorar la explicabilidad, la trazabilidad, la certidumbre y control del comportamiento de las IAs. Si hay un cacharro que responde constantemente y nosotros asumimos que está diciendo algo cierto, seguramente el espacio de conflicto acerca de la posverdad o de los estudios alternativos se va a multiplicar infinitamente, porque ya hay una máquina que es capaz de crear relatos verosímiles sobre prácticamente cualquier cosa. Os he puesto ese ejemplo, pero podéis construir vosotros los vuestros. Yo creo que uno de los elementos centrales para asegurar la trazabilidad y sobre todo la explicabilidad de la inteligencia artificial es un grafo de conocimiento que sea gobernado, como es Wikipedia, de un modo público, razonablemente discutido, y no aplicaciones probabilísticas que pueden generar cosas que no sabemos exactamente lo que son, ¿no? Yo tenía una cosita más que decir, pero si ya es tarde, lo dejo aquí, si os parece bien. Os agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido útil y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Vamos a hacer una demo pública de nuestros asistentes virtuales en el próximo mes, probablemente, a la cual estáis invitados. Se lo comentaré a Javier, por si quiere hacer una comunicación y que podáis estar, pues estaríamos encantados. Gracias a todos.